Bueno, gracias por venir, he visto la obra, me encantó, Cancún, y cada uno se destacó en sus respectivas funciones, pero empecemos por esto que decías, yo les había pedido fuera de cámara que digan un fragmento, como suelo hacer con los actores que visitan el programa, de modo de que el espectador, un poco para que quede con el deseo de ir a verlos, otro poco porque la transformación que sufre el actor es interesante mostrarla, como en una conversación puede transformarse inmediatamente y hacer otra cosa. Y aquí el director dijo no. Guillermo Montilla Santillán, que es uno de los directores de la obra, dijo no. Mal, ¿no? Me gustaría que, claro, no es por hacer maldad nomás, pero claro, yo creo que debe haber algún fundamento. Me voy a permitir una seria analogía. Es como pedirle al cirujano que ahora, digamos, haga un par de incisiones para probar, para que el público vea cómo se saca un apéndice. Pero la mitad del apéndice, ¿no? Pero tomando como esta energía, el teatro está contenido por una enorme cantidad de factores, de signos, de cosas que van a crear ese universo que uno con tanto afecto y trabajo da hacia el espectador. Entonces, como quitar esa parte sin el todo, en algún punto es como, yo siento, como faltarle el respeto al espectador o al televidente, ¿no? Que necesita ver todo lo que hemos hecho por ahí, no esa parte que está como a medias. Entonces yo soy de la idea que se puedan mostrar imágenes, se puedan mostrar fotos, que seguramente estaremos mostrando dentro de muy poco, y que se permita la experiencia, aparte de ir al teatro a ver eso, ¿no? Que también es todo un rito ir ahí. Claro, y cuánto habrá de deseo de director puesto en eso. O sea, vengan a ver todo. Hay mucho para mostrar lo que está diciendo. Y hay mucho trabajo por detrás. Claro, y hay una escenografía, hay un vestuario, y un recorrido del actor en ese espacio para lograr eso. Y todo eso está hecho. ¿Y cómo es la función que cada uno cumple en esa...? Porque por lo pronto 2 directores ya llaman la atención, porque generalmente la función del director es justamente la única mirada que da cohesión a la obra, entonces ese suerte de espectador, pero que también determina sobre justamente este conjunto. ¿Y qué pasó en la decisión de ustedes? ¿Y cuál fue el planteo? Seguramente lo charlaron, lo discutieron, esto de que los 2 sean directores. Principalmente había un arreglo que lo habíamos hecho previo, que es que ya no podíamos llevar armas. No se puede hablar en serio. Porque era complejo. En algún momento las discusiones con Parolo terminaban a tiros. Bueno, pero ¿por qué? Porque él estaba dijimos no. Al inicio él estaba como actor solamente, o desde el inicio ya iban a ser... No, desde el inicio la propuesta fue así. Estuvo planteado desde el inicio. Sí, con Guillermo ya hemos trabajado, nunca co-dirigiendo, pero hemos trabajado sí en otras situaciones, a veces dirigiéndome él a mí o dirigiéndolo yo a él, como en Tartufo, como en Estás Ahí. Y lo que sucedió en esta ocasión es que, por un lado, que tenemos ciertas cosas en común en cuanto al modo de ver la dirección. Una de ellas es que ninguno de los dos parte con una idea preconcebida en la cabeza totalmente acabada que luego va a plasmar con los actores, sino que vamos descubriendo el lenguaje, vamos descubriendo los recursos narrativos, vamos descubriendo las cosas a medida que el trabajo va evolucionando con los actores. Pero sí parten con una idea. Por supuesto, sí, partimos de una idea y a veces de más de una. Y esas distintas ideas son las que ponemos justamente en juego para luego seleccionar y ver qué es lo que nos gusta más y qué es lo que nos parece más interesante. Entonces, hablábamos recién, justamente antes de venir acá, cómo se habían dado algunos procesos creativos dentro de la elaboración de Cancún y cómo fueron apareciendo cosas hasta aparentemente en forma azarosa hasta los últimos días, como algunas decisiones sobre colores en la escenografía o en algunos vestuarios, y que hasta 2 días antes del estreno
nosotros veníamos con Guillo hablándolo, buscándole la vuelta, y de golpe aparece, aparentemente en forma mágica y fortuita, y no es tan así, es porque venimos trabajándolo hace 2 meses, y esa síntesis se da en un determinado momento. Pero fue muy interesante este proceso creativo compartido, porque algunos roles los pudimos separar. Por ejemplo, la dirección de actores la ejerció Guillermo. Yo, como también estoy actuando, no me puse a dirigir a mis compañeros ni a mí mismo. Entonces, esa parte que tiene que ver con el trabajo del director la asumió íntegramente Guillermo. Y luego otras cosas que tienen que ver más con la puesta en escena, que tienen que ver con otros elementos que hacen otros lenguajes, que integran no solo el lenguaje de la actuación, que integran la dramaturgia del director, que los hemos trabajado en forma conjunta. Y fundamentalmente llegando a acuerdos y probando, o sea, nunca tratando de decir, mira, esto es así. También en eso nos parecemos de que somos de probar, de experimentar con los actores. Y después no es muy difícil ver qué funciona mejor que qué. Incluso también aceptando la opinión de los actores también, ¿no? ¿Y cuál fue esa idea inicial con que cada uno se arrimó al otro? Y también la elección de la obra. Supongo que es a partir de la elección de la obra es que surgen estas ideas primeras. ¿Con qué idea llegaron cada uno a este encuentro? Y si miro hacia la distancia no tengo muy en claro, después de todo lo que de esta vorágine que cuenta Pablo, que uno va, sabíamos que había algo más en el texto y que queríamos explorar ese algo más. O sea, la historia es una historia muy simple, una historia muy sencilla, pero nosotros sentíamos que el autor del método Gronholm, que ya habíamos visto cosas, tenía que estar, entonces tampoco era difícil encontrar ese otro camino, ese subtexto, esa otra historia que se va dando dentro de esta historia, y explorar todas las posibilidades que da eso, esa otra cosa que decir. Y a su vez, también en la idea de, yo creo que el director, como esto que dice Pablo, el director como el actor, como el escenógrafo, en este caso la compañía va cubriendo todos los roles, va opinando sobre ya la opinión propia del texto, agregando la propia opinión. El actor opina sobre un personaje, opina significa toma una decisión hacia donde quiere marchar, y eso va, sabíamos que queríamos buscar ese subtexto, esa otra historia que está subyaciendo ahí, y explorar desde ahí la historia de arriba. Sí, porque aunque dices que es simple la historia, tiene mucha riqueza. Podríamos decir que es despojada de muchos artificios en cuanto al texto mismo, sí. Pero que si uno se pone a pensar la historia, da para muchísimo. Es que las grandes historias son simples, o sea, no lo digo en un sentido, Hamlet es muy simple como historia, es sumamente simple, si uno le reduce toda la filosofía, que es una historia súper simple. Y Romeo y Julieta es una historia súper simple, y La Gaviota de Chekhov es una historia de todos los días, es cómo está construida. Entonces las historias son muy sencillas. Tiene interesante esta obra que uno puede hacer una lectura más superficial y divertirse muchísimo y verla como una comedia, que creo que el autor maneja el humor con una inteligencia realmente magistral. Pero también está el espectador que puede hacer una lectura más profunda y puede ver planteos existenciales, planteos filosóficos, planteos estéticos, además desde la puesta en escena, que te abren hacia otros lugares, ¿no? Creo que el tema de la obra justamente habla con esto, de que la realidad puede no ser una sola, ¿no? Y que lo que aparentemente es, puede no serlo, con algo de magia en el medio, con algún sortilegio, con algo de cómo interviene el azar, y cómo algo tan viejo también como la historia del teatro, la historia del hombre, esta necesidad de interferir en el destino, de poder manipular, de poder cambiar aquello que creemos que podría haber sido de otra manera, eso que estaba privado a los dioses, poder uno atribuirse esa capacidad, y claro, eso sin duda luego acarrea consecuencias. Y también está presente la idea del sueño, que me pareció interesante, y el sueño como realización de deseo, donde
casi abrir una advertencia en la obra, no, aunque no fuera esa la intención en una lectura posible. Ojo que se pueden cumplir tus deseos. Cuidado con lo que deseas. Cuidado con lo que deseas. Y que la perspectiva cuando se cumplen ya tiene otro carácter. Los chinos tienen una maldición, maldicen diciendo que los dioses te concedan lo que pides. Yo creo que ibas a decir la otra, que es que te enamores. Mira, no la sabía. Está bueno. Está bueno. Bueno, por ahí uno de los deseos más importantes es esto, ¿no? Qué coincidencia, diría Margarita. Claro. Y Soledad, ¿cuál es tu cuestión ahí en este grupo? Esta pobre mujer. Esta pobre mujer que de pobre no parece nada en el escenario, que se las puede a todas. Y que sostiene con una actuación espectacular. Bueno, muchas gracias, Blanca. Viniendo de ti es más que un halago. Estoy muy contenta. Yo, la verdad que ya pensar en que tengo semejantes directores, ya habla también de que el trabajo no se hace solo y de que uno está más que acompañado, contenido, apoyado por dos directores como los chicos, que son maravillosos. A mí me cautivó el texto, me encantó cuando lo leí, me pareció que todo esto que dicen los chicos de las diferentes lecturas, que no es una comedia pasatista, que es una de las cosas que por ahí nos caracteriza a nosotros como elenco cuando elegimos los textos. No nos gusta esto de pasar un rato por el teatro como un divertimento más. No estoy criticando al que lo hace, me parece fantástico, no es lo que nosotros elegimos hacer. Nos gusta que la gente vaya, se divierta, pero que siempre quede algo para charlar, algo para reflexionar, algo que te modifique. Y me parece que Cancún tiene mucho de eso también. Y este personaje que me toca, transita por lugares inesperados, realmente por todas las emociones, por sorpresas enormes. No vamos a adelantar mucho, pero realmente Lola es un personaje riquísimo. Y he tenido mis crisis, el director Cerreira, porque realmente creo que los personajes tienen algo de uno, y en algún punto esto también toca esto de que todos los seres humanos en algún momento tomamos decisiones y no sabemos si es esa. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otra, no? Entonces también como actriz en algún punto eso del proceso me tocó, ¿no? Y hay otra característica en tu personaje que ya lo venías trabajando en otras obras, y ese pasaje entre la ficción y la realidad, que es una línea sutil, diría, y al mismo tiempo fuerte. Muy fuerte, y muy difícil. No sé, en la composición del personaje que te implica esto, ¿no? O que si te resulta complicado, es ¿no? Difícil. Es difícil, pero creo también que tiene que ver con... Yo soy una gran defensora de la preparación, ¿no? Yo me siento una persona que la facultad y que los maestros que he tenido a lo largo de la vida me han dado elementos como para poder manejar eso sin sufrirlo, sin padecerlo. Y para poder hacerlo. Y para poder hacerlo, de hecho, porque no cualquiera puede transitar esto que vos decís, que es una línea muy, muy delicada, y de verdad muy sutil. ¿A qué nos referimos? A que Lola tiene momentos muy dramáticos también dentro de la obra, y que hay que saber manejarlos, que hay que no irse para el otro lado. Y me parece que eso tiene que ver también con la técnica que uno maneja y con el trabajo que hemos hecho durante 3 meses con los directores y con los compañeros, sin duda. ¿Y los compañeros quiénes son? Los compañeros son Cato Emerich, que es de esta casa, y Gabriela Gildesa, que hace su debut profesional, porque estudió con Pablo, en realidad, más que conmigo, pero en los últimos años también conmigo, durante 12 años en nuestro taller para adultos de teatro. Y decidimos que este año podía acompañarnos y está ahí, hace realmente un trabajo hermoso. Así que esos son nuestros compañeros de elenco. Bueno, y ya tuvieron devoluciones respecto o más que preguntar esto, ¿cuál es la propia evaluación después de haberla estrenado la obra? Porque decíamos estas ideas previas que no terminan de dibujarse, y en este momento ya están en el momento de mirar todo el producto. Y aparte de mirar cómo se completa con la mirada del espectador. Porque, siempre sucede así, en el hecho teatral, ¿no? Que el que termina de construir el sentido, el que termina de determinar qué es lo que pasa, y si pasa algo o no pasa,
es el espectador. Porque hay veces que se establece este lazo, este vínculo, y hay veces que no. Y se estableció. Eso fue fantástico en las 2 funciones que hemos tenido, el preestreno y el estreno la semana pasada. Ha sido realmente muy... Eso es algo que se siente y que así es como el amor, o sucede o no sucede. Uno puede luchar mucho, intentar mucho, venir mucho, María Blanca, hacemos una notita para que venga gente al teatro, pero si no se produce eso, y se produjo ese encuentro, el espectador realmente disfruta muchísimo, muchísimo de la obra. Lo sentimos en el transcurso de la obra, con los silencios que se producen, las risas, y luego al terminar la función la gente se queda a hablar con nosotros, porque creo que es de esos espectáculos que creo que la gente después de verlo va a ir a comer algo y se va a poner a charlar de la obra, porque mueve cosas de uno. Creo que todos, por lo menos aquellos que hemos pasado los 40, que estamos en cierta etapa de la vida, y que hemos vivido, para contar. Claro, en algún punto te toca esto, ¿no? De los caminos que uno elige y de las consecuencias que eso acarrea, y cómo hubiera sido mi vida si hubiera hecho esto en vez de aquello, ¿no? Esto que dice Pablo me hace pensar en el valor que tiene el teatro, porque esta ceremonia de asistir, ustedes preparando todo lo que ofrecen en la obra, asistir a la obra y después reunirse con amigos para hablar de cosas de la vida, por llamarlo de alguna forma. Qué valor que tiene en esta vida que uno lleva con tantos apuros y trajines. Me parece que es para subrayar, ¿no? Que esto trae el teatro como efecto. Guillermo, cuando tomaste el texto, ¿y qué pasa con el dramaturgo en ese momento? ¿Haces tus críticas, los ajustes, lo hablas y decís, no, esto en tucumano no va? Galcerán acá en esta parte no confía en sí mismo, por eso le explica. Entonces, lo critica mucho, lo modifica. No, pero tiene razón, y lo modifica. Porque aparte uno siempre hace su lectura y su propia versión, y él la hace, además de como director, al ser dramaturgo, tiene otros elementos también que tienen que ver con esto que hablamos de los lenguajes y de la escritura, que no es solo la escritura lingüística, la escritura de palabras. O sea que él tiene un dominio... Responde usted. Dele. Y además el recurso del humor que tiene, si lo dejamos hablar, eso lo muestra. Sí. Está muy serio, hoy está yo sentía, Galcerán nos da su última versión, o sea, la tercera y última versión de la vida. ¿Cómo su última versión? Claro, él estrenó esta obra en el 2008, si no me equivoco. Y ha hecho distintas versiones, ha ido renovando la versión. Compuestas, la que él nos inclusive de cada versión. Sí, es la que nos envía para que nosotros hagamos, la que nos envía desde España, es la última, es la tercera, inclusive en el texto dice tercera versión, esta es la última versión de Galcerán. Y él ahí yo supongo que ha agregado algunas cosas, si se sentía por momentos, aparte le decía, Galcerán por supuesto se debe reír si yo digo esto, pero yo sentía que por momentos no confiaba en su propio texto, que es maravilloso, que es clarísimo, que entonces una cosa que hacemos los que escribimos a veces cuando no confiamos volvemos a explicarlo, ¿no? Guarda que lo que estoy por acá decir significa esto. Y estaba claro, entonces ellos me sujetaban con una tijera, parecía yo todos los días, diciendo esto me parece que se va. Se va porque... Para un poquito. Pero a la medida que iba desarrollándose la puesta. Sí, que iban ensayando. Sí, todo tuvo no que ver. Todo el texto. No, porque el texto hasta que no está en manos del actor, yo no sé si uno puede ver, puede sospechar algunas cosas, pero... Y tenía un grupo en que en realidad era óptimo y había cosas que quedaban sumamente claras, no solo del texto que le da una gran ayuda al actor, ¿no? Sino desde el lugar del actor que acaba de apoderarse de ese texto, ya estaba muy claro. Entonces me parecía que es como cuando le ponemos de más azúcar al café y ya está de más dulce. Es raro que se produzca este efecto si hay tres momentos de puesta, con 3 ajustes de texto, porque la tendencia sería limpiar, no agregar.
con toda la experimentación que puede estar haciendo, ¿no? Con público. No conocemos cuál es la primera, claro, pero no ¿cómo será la primera si a esta la hemos recortado? Bueno, sería una cuestión para investigar. Sí, es que siempre hay un trabajo de reescritura, Blanca, en el teatro. Lo hace el autor, lo sigue haciendo el autor antes de editarlo, yo creo que lo reescribe varias veces antes de hacerlo público. Lo hace el director, que el director también reescribe, siempre corta un poquito, agrega una cosita. Y lo hace el actor también. El actor también, al apropiarse del texto, modifica algunas cosas que por eso son modismos, son cosas más formales que no cambian lo esencial, pero siempre hay una reescritura y una relectura que la completa el espector. Pero nunca, por eso es que ya no... Me acuerdo que mi abuela me decía, ay, a mí me gustan las obras con mensaje, nene. Y ya no hay obras con múltiples mensajes, no hay un mensaje, no esto de la moraleja, o ¿no? de que la obra quiere decir esto, quiere decir muchas cosas. Y cada uno decodifica y entiende una, dos, tres, o muchas, a veces simultáneas, y por qué no, hasta contradictorias. Y contradictorias también, pasaba en momentos de la puesta, que alguna persona se reía muy fuerte y otra yo creo que estaba pensando, no ¿y esto de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Que a mí no me causa ninguna gracia lo que está pasando. Lo que está pasando, pero esto habla de que todas son válidas y que bueno, el que se puede reír a carcajadas y bueno, hasta el que se ríe a carcajadas después ve el trasfondo de eso que estaba pasando y le ve el lado oscuro también al lado de las carcajadas. A nosotros nos ha pasado una cosa que no nos pasó siempre en todas las obras que hicimos y que yo rescato mucho de este grupo, que es que hemos hablado muchísimo sobre el texto en los ensayos. Generalmente antes de empezar, ¿no? Propiamente a hacer las pasadas, cada vez que nos encontrábamos hablábamos mucho porque nos íbamos pensando un montón de cosas que nos pasaban a nosotros como actores, no como personajes, ¿no? Y esto es un poco lo que vos decís que se ve reflejado en el público, como a cada uno de nosotros nos ha pegado en lugares diferentes. A algunos les causaba mucha gracia una escena y a otros les parecía que no era nada graciosa, que era más bien dramática o muy seria. Y hemos tenido largas charlas y muy productivas sobre esto, de qué dice este texto, que a dónde nos lleva. Y eso está trabajado también desde la intencionalidad del director, o sea, marcar el tinte dramático o marcar el lado humorístico o no. Esto que lo es un los producto, es un resultado del conjunto, digamos. No es azaroso, sí. Uno siempre puede, hasta la misma situación uno puede plantearla en comedia o en tragedia, ¿no? El mismo texto, y con Guillermo hemos pensado, porque la obra, a veces uno se tienta, por ejemplo, a llevarlo por el lado del humor, hay cosas muy desopilantes, pero si uno se engancha demasiado en esa, por ahí pierde la posibilidad a lo mejor de que haya dos risas menos, pero que el espectador también diga, uy, pará, acá está pasando otra cosa, además de esto que me hace reír y me hace disfrutar mucho. Entonces, son elecciones, nada estuvo librado al azar. Y mucho ha sido probado, ha sido, bueno, lo probemos por este camino o vamos a probarlo por este otro. En cuanto a los registros de actuación, en cuanto a esto, a cómo resolver una escena, si el clima de la escena queremos que sea así un vodevil, una cosa rapidísima, o queremos que tenga otro tipo de tiempo, otra energía, otra tensión. Todo eso lo hemos elaborado y ha sido consciente, no ha sido, digamos, un resultado azaroso. Y ha tenido que ver con el proceso creativo, ¿no? Con estas cosas que son tan lindas del trabajo del director, justamente de ir descubriendo esto, el cómo. Porque uno por ahí tiene el qué, tiene el cuándo, el dónde, el para qué, pero ¿cómo lo hago? Y esto es lo maravilloso de la búsqueda de nuestro trabajo. El humor y la comedia, en general, han sido más desvalorizadas respecto al drama. Sí. Pero actualmente el humor en las salas nuestras y teatro contemporáneo en Tucumán, el humor atrae más al público. Yo creo que al público le gusta lo que está bueno y lo que es divertido. No sé si, porque también hay una tendencia a hacer humor porque el humor lleva. Indudablemente estar en una obra semi-humorística, aburrida, y en una tragedia 5 actos aburrida, bueno, yo prefiero un poco lo divertido.
Pero en realidad, me quedo con esto porque Brecht decía que el teatro tiene que ser divertido. O sea, un hombre que ha hecho un teatro que es absolutamente ideológico y político tiene que ser divertido, tiene que generar algo al espectador que le dé ganas de estar ahí. Y porque a veces hablamos de, bueno, Cancún tiene profundidades, yo supongo que hay 4 señoras en este momento que están diciendo, no, ¡ay, no! Si es para pensar, querido, porque yo tengo un drama en mi vida, con la artrosis, ¿te das cuenta? Yo pensaba en la palmera, los cocos. No, aquí no se puede actuar. No se puede Han dicho actuar. que no. Pero no es de la obra, es otra que estamos por hacer muy pronto. Porque también uno asocia esto de lo profundo a lo aburrido y de lo... No, hay cosas que son súper superficiales y son tremendamente aburridas. Y hay gente, y hay obras que son de una profundidad enorme y son muy divertidas. Y uno sale pleno y contento. Este sería el ideal. Sí, este sería como conjuga las dos cosas. La idea es una comedia. La idea de Cancún es contar una historia. Sí, sí. Con todo lo que significa contar una historia en un tiempo que yo creo que está perdiendo la capacidad de contar historias. Entonces, entender que va a ir a contar una historia, que una historia como una historia de vida pasa por un montón de... Nosotros tenemos momentos muy graciosos y tenemos momentos muy trágicos. Señoras que se van a reír mucho, porque, por muchísimo. favor, se van a reír muchísimo. Y que tiene la posibilidad, porque también tiene derecho el espectador a decir, yo no quiero pensar hoy en esa obra. No quiero pensar en lo que me va a dejar, quiero ir y divertirme en un trabajo. Exactamente. Y si tengo ganas de activar esa otra parte, me voy y después sigo conversando de la obra después. Porque también hay como una especie de presión del artista, de decir, vos vas a venir a mi obra a pensar, te guste o no. Tu vida no va a ser la misma cuando salgas de la sala, vas a salir modificado. No quiero, digamos, porque aparte estoy muy bien así, digo, ¿para qué me querés que me modifique? Claro, nadie es una quiere que lo historia, modifique. es una historia en la que esperamos que el público se divierta, se sienta cómodo, sienta que ha valido pagar esa entrada. También. Bueno, y ha valido ese tiempo de su vida no está perdido. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista y yo doy fe que vale pagar esa entrada. Muchas gracias. No soy escribana, pero soy una espectadora. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias por invitarnos, María Blanca.